Esto pasó hace unos años cuando tenía 26 años. Mis amigos y yo decidimos celebrar el final del semestre en casa de Laura. Su casa era antigua, con muebles desgastados y fotos de generaciones pasadas en las paredes. La atmósfera era acogedora, pero había algo raro, como si la historia de su familia nos mirara desde las sombras. Cuando llegamos todos estaban emocionados. La idea era divertirnos y relajarnos, pero después de un rato alguien sugirió jugar a la Ouija. Miré la tabla con escepticismo, pero había una parte de mí que estaba curiosa. Nos sentamos en círculo, riendo y bromeando sobre lo que encontraríamos. En un momento de risa, la puntera comenzó a moverse. Pensé que era una broma, pero se deslizó hacia sí. Mi corazón empezó a latir rápido, pero traté de mantener la calma. Luego la Ouija comunicó un mensaje claro. Aléjense. El ambiente se volvió tenso. Nos miramos confundidos. La risa se transformó en incomodidad. Yo intenté restarle importancia, pensando que éramos nosotros quienes movíamos la puntera. Pero sentí una presión extraña en el pecho, como si algo estuviera en la habitación. Con el tiempo, la casa parecía volverse más pesada. Oímos ruidos extraños. Una silla se movió sola. Susurros llegaron desde la oscuridad, y sombras danzaban poco a poco en el borde de nuestra visión. Mis amigos estaban atrapados en la diversión del juego, pero yo sentía que algo me observaba, como si esa presencia hubiera sido despertada por nosotros. La noche avanzaba y yo sentía frío, a pesar de estar rodeada de amigos. Mi mente luchaba entre lo lógico y lo que no podía explicar. No puede ser real, pensaba, pero todo era tan vívido. Cuando decidimos dejar la Ouija, la mayoría quería seguir festejando, pero yo solo quería salir de allí. Esa noche no pude dormir. Los sueños me atormentaron con visiones inquietantes de la casa. Veía figuras que no reconocía y habitaciones que no había visto durante la noche. En cada sueño, sentía que algo me perseguía, un susurro constante. Aléjate. Despertaba en sudor frío, incapaz de sacudirme la sensación de que habíamos tocado algo que no debíamos. Al día siguiente traté de hablar con Laura, pero ella no parecía preocupada. Todos querían olvidar, pero yo no podía. Esa noche se quedó grabada en mi mente, como un eco que nunca se apaga. Preguntas llenaban mi cabeza sobre lo que realmente habíamos desencadenado. Esa sensación de que algo podría estar acechándome, cada vez que cerraba los ojos, se volvió insoportable. Nunca supe con certeza qué fue lo que despertamos en casa de Laura. La inquietud permaneció conmigo. Con el tiempo, intenté reprimirlo, pero la incomodidad de aquella noche seguía ahí. Años después, todavía me pregunto si lo que sentimos era real o solo producto de nuestra imaginación. Y aunque quiero olvidarlo, el recuerdo de aquella Ouija y lo que nunca supimos, me persigue. Capítulo 2. Ecos del pasado. Pasaron unos días tras aquella inquietante noche en casa de Laura. Traté de continuar con mi vida, pero la sensación de estar siendo observado nunca se desvaneció. Durante las clases, en las cafeterías, incluso en casa, había una sombra persistente en mi mente que me distraía. Caminaba por el campus cuando vi a Carlos, uno de los amigos que había estado en el juego. Se acercó con una sonrisa, pero en sus ojos había algo diferente. Se lo pregunté. ¿Te acuerdas de la Ouija? A veces me parece que lo que pasó fue más real de lo que pensamos. Él asintió, pero la sonrisa se desvaneció. No lo he podido sacar de mi mente tampoco, dijo en voz baja. Después, me propuso juntarnos de nuevo con el grupo. La idea me causó malestar, pero decidí que tal vez unos abrazos y risas me ayudarían a despejarme. Así que acepté. Nos reunimos en la casa de Laura, ocupada con otras cosas. La atmósfera era menos festiva esta vez. Nos sentamos en el mismo lugar donde todo sucedió. Mientras charlábamos, la conversación se desvió hacia la Ouija. ¿Por qué seguimos hablando de eso?, dije, tratando de romper el silencio. Fue solo un juego, pero en el fondo, sabía que no era cierto. Carlos miró la tabla, aún guardada en la misma caja,
y sugirió que deberíamos usarla nuevamente. La idea me horrorizó. No deberíamos, le respondí con firmeza. Sin embargo, el grupo, impulsado por la curiosidad, comenzó a insistir. Solo una vez más, para aclarar lo que pasó, dijeron. El miedo me recorrió, pero la presión del grupo me hizo ceder. Acepté participar bajo la condición de que sería una sesión corta. La tablet volvió a sacarse y todos formamos un círculo. No puedo describir lo que sentí cuando colocamos nuestras manos sobre la puntera. Era como si todo estuviera al borde de un precipicio, esperando un empujón. Después de unos minutos de silencio, comenzaron las mismas sensaciones. Una vibración extraña. La letra S apareció, seguida de las letras A, L, G, O. Mis manos temblaron sobre la tabla. ¿Salgo? Repetí sin poder contenerme. El ambiente se volvió tenso. La broma que al principio parecía divertida se convirtió en pura inquietud. La puntera comenzó a moverse más rápidamente bajo nuestras manos. Entonces, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la casa. Todos nos congelamos. Nadie debe estar aquí, murmuró Laura con voz temblorosa. Volvimos nuestra atención a la tabla. ¿Quién está ahí?, preguntó Carlos. La puntera se desplazó hacia sí. Fue un golpe más, pero esta vez sonó más cercano, como si alguien estuviera afuera de la puerta esperando ser admitido. La tensión en la habitación se disparó. Miradas nerviosas cruzaron el círculo. No, mejor no sigamos, dije. Pero rápidamente, el temor se ahogó en las excusas y deseo de darle sentido a aquellos acontecimientos. Algo dentro de mí creía que debíamos romper aquel ciclo. Pero me incapacité, paralizada entre la curiosidad y el miedo. Finalmente la puntera se movió más rápido. Una respuesta clara: aléjense. Mis manos se movieron involuntariamente. La puerta sonó de nuevo, esta vez con un grito desgarrador que retumbó en nuestros corazones. No reconocía aquella voz. El terror nos envolvió a todos, despertó algo más profundo en mi interior, y en un instinto de supervivencia, supe que debía actuar. ¡Salgan!, grité. Pero antes de que pudiera dar la voz de alerta, la luz parpadeó y, en un instante, todo se apagó. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 3. Oscuridad y revelaciones. El silencio se adueñó del lugar por un instante que pareció eterno. La oscuridad era densa, casi palpable. Los gritos que resonaban en mi mente eran mis propios pensamientos estrellándose. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Esto no puede estar pasando, repetía en mi mente hasta que alguien rompió el silencio. ¿Estás bien, Laura?, preguntó Carlos. Su voz temblaba. Pero no recibimos respuesta. La situación se tornaba más aterradora a cada segundo. En medio de la penumbra, el aire a nuestro alrededor se volvió frío. No me gusta esto. Quiero salir, dije, logrando finalmente empujarme hacia adelante. Toqué la pared en busca de un interruptor y finalmente pude encender la linterna de mi teléfono. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando a mis amigos. Todos estaban pálidos y atónitos, mirándose entre ellos como si preguntaran si realmente estaban allí. ¿Laura?, repetí, pero la casa permanecía en silencio. Fuimos muy cautelosos, moviéndonos junto a la mesa donde había estado la ouija. Mi corazón latía con fuerza, y el eco de aquella sesión resonaba en mi mente, repitiendo palabras aterradoras que aún nos rodeaban. Aléjense. Mientras intentábamos recomponernos, Carlos se acercó a la puerta. Voy a ver qué pasó, no puede ser nada. Me sentí atraído hacia él, pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorrió. ¿Qué había más allá de esa puerta? No. Espera, le grité. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe con un chirrido que me hizo estremecer. Allí estaba la entrada, oscura e inquietante. No hay nadie, dijo Carlos, mirando hacia afuera. Sin embargo, su rostro mostraba algo diferente. Algo había cambiado en su expresión. Entonces, de repente, escuché un leve susurro,
como una brisa que pasaba susurrando palabras incomprensibles. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no encontré nada. ¿Escucharon eso?, pregunté, sintiendo que los pelos de mi nuca se erizaban. Nadie respondió. Esto es una locura. Vamos a regresar a nuestras casas, sugirió Ana con la voz temblorosa. Pero cuando tratamos de salir, la puerta de entrada se cerró de golpe. Un estruendo resonó, como si alguien estuviera golpeando el otro lado. Una presión creciente nos rodeaba, y lo que antes parecía ser solo un juego se tornó en un verdadero campo de batalla por nuestra cordura. El tablero. Necesitamos volver al tablero y preguntarle, dijo Carlos más desesperado ahora. En mi mente, el eco seguía resonando. Aléjense. Pero su gire de actuar era más fuerte que mis instintos. Regresamos a la sala y la tabla parecía estar mucho más presente en este momento, como si realmente hablara. La puntera aún estaba allí, esperando a ser tocada de nuevo. Reunimos nuestras manos, temerosos pero decididos. Esto debe acabar, murmuré. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Carlos con una voz más fuerte. Me sudaban las manos y la luz de mi móvil comenzó a parpadear, como si algo invisible lo estuviera manipulando. La puntera comenzó a moverse rápidamente. Nuestras manos estaban pegadas a la tabla, y las letras comenzaron a formarse en un arranque frenético. B-I-B-E. ¿Viviendo? ¿Viviendo qué?, pregunté. Pero antes de que pudieran responder, una sombra cruzó la habitación delante de nosotros. Mi corazón se detuvo. Entonces, entre el silencio y la oscuridad, apareció un rostro familiar. El rostro de Laura, pero con una mirada que nunca había visto antes, como si no fuera ella. Sin embargo, sus labios se movían, tratando de emitir un sonido que no podía escuchar. Y en ese momento supe que lo que estaba sucediendo era solo el comienzo. Capítulo 4. Sombras del pasado. La imagen de Laura flotaba en el aire, distorsionada y surrealista. Su rostro me resultaba familiar, pero sus ojos eran vacíos, como si no estuvieran mirando hacia mí. Todo mi ser gritaba que algo no estaba bien. Laura, ¿eres tú?, musité temerosa. No había respuesta. Solo un silencio asfixiante y ese eco de confusión que no se apagaba. Carlos fue el primero en reaccionar. «Esto no es un juego», gritó, su voz desgarrándose por la desesperación. La puntera empezó a moverse con más furia, ahora girando en círculos cada vez más rápidos. «¿Qué quiere?». Mientras hablaba, el frío se intensificó. Podía sentirlo colarse bajo mi piel y hacer que mis huesos temblaran. «Five-E», siguió deletreando la tabla, más insistente como si exigiera atención. «¿Viviendo? ¿Quién vive?», pregunté, buscando respuestas en aquella oscuridad. Laura seguía ahí, como un reflejo distorsionado de sí misma, sin poder tocar la realidad que nos rodeaba. Ana, visiblemente aterrorizada, soltó mis manos y se alejó un paso gritando: «No entiendo. No quiero estar aquí». Luego corrió hacia la puerta intentando forzarla. «Déjame salir». Pero con sus esfuerzos, las puertas permanecieron cerradas, como si el lugar se burlara de nosotros. «Volvemos al tablero», exigí, intentando aferrarme a la lógica en medio del caos. Comenzamos a formarnos de nuevo alrededor de la mesa, pero el aire ya no era el mismo. Algo había cambiado. Algo en el ambiente era más pesado, amenazante. «¿Quiénes son los que viven?», volvió a preguntar Carlos con voz entrecortada. La puntera se congeló. Un estremecimiento recorrió mis extremidades. No era el miedo típico, era un miedo profundo y visceral. Olía a peligro. En un movimiento errático, la tabla empezó a deletrear. N-U-E-S-T-R-O-S. La respiración se me quedó atrapada en la garganta. ¿Nuestros qué?», volví a preguntar, pero el miedo me pisó los talones, dificultando mis palabras. «Laura, habla», exigió Carlos casi suplicando. Laura continuaba ahí, pero su expresión era solo un vacío. Empezaba a darme cuenta de que ya no estaba sola. La silueta de Laura se había alargado,
y por un momento, vi más de un rostro asomándose en la penumbra, figuras conocidas que aparecían y desaparecían como sombras danzantes. «Ayúdenme», susurró una voz diferente, más lejana, que no parecía salir de los labios de Laura. Aquello nos hizo retroceder más. No, no pueden ser ellos. La tensión aumentó. La ouija había despertado algo que no habíamos anticipado. Mientras nos mirábamos, comprendí que esta no era solo una interrupción. Había algo más profundo y oscuro. Aquellos que eran familiares, aquellos que habíamos perdido, podrían estar intentando comunicarse con nosotros. Pero, ¿a qué costo? El teleobjetivo de luz se apagó de repente, dejándonos a ciegas y gritando en la oscuridad. En la penumbra, el rostro de Laura se convirtió en una distorsión que se acercaba lentamente. Mis sentidos estaban al borde. Sentí que algo rozaba mi brazo. Frío y vaporoso. «No te acerques», grité, aunque no sabía a quién me dirigía. Mi mente estaba a la deriva, preguntándose si estábamos listos para lo que eso significaba. Entonces, la puerta hizo un ruido. No uno que esperábamos. Era un rasguño, como si algo o alguien intentara entrar. Sin darme cuenta había dejado escapar una lágrima. «¿Qué ha hecho la ouija?», pensé. En ese instante, entendí que no solo queríamos respuestas. Ahora éramos parte de algo mucho mayor. Y ya no había vuelta atrás. Mi corazón retumbaba en mi pecho mientras giraba lentamente para enfrentar la oscuridad, sabiendo que algo esperándonos allí, oculto entre las sombras. Capítulo 5. El eco del miedo. La oscuridad se hizo más densa, como si el aire mismo se hubiera transformado en una muralla impenetrable. Mi respiración se entrecortaba. «¿Qué fue eso?», susurré, casi sin aliento. Carlos y Ana se miraron, sus rostros pálidos reflejando el mismo terror que yo sentía. El rasguño se repitió, más fuerte ahora, como si algo del otro lado quisiera cruzar. «No», grité, retrocediendo instintivamente, mientras un sudor frío recorría mi espalda. La penumbra parecía cobrar vida. Laura, aún suspendida entre la realidad y la nada, se contorsionó, como si el peso de sus recuerdos intentara regresar. «Volvamos al tablero», sugirió Carlos, su voz temblando con cada palabra. Sin embargo, no sabía si eso era lo correcto. Ahí, en esa noche y en esa oscuridad, la ouija se había convertido en un convocador de sombras que no estábamos listos para enfrentar. Comenzamos a reunirnos nuevamente en torno a la tabla, pero el ambiente era diferente. Había un aire de urgencia, y cada uno de nosotros parecía sentir que lo que estaba en juego era más que solo un juego. Las manos temblorosas se colocaron sobre la puntera. «¿Quién está aquí?», pregunté sintiendo que la voz me traicionaba. La puntera comenzó a moverse. Cada letra arrastraba un peso que me hacía querer retirarme. «B-O-L-U-E-R», deletreó, y las letras se dibujaban lentamente, como si se resistieran a ser parte de este mundo. «¿Volver a dónde?», inquirí, mi voz resonando en la sala vacía y silenciosa. «TNOS», continuó. «¿Demonios?», susurré horrorizada. Esa revelación destilaba un pánico contagioso en el grupo. Antes de que pudiera procesarlo, el susurro de Laura se volvió más fuerte, y con ello, un frío extremo se introdujo en la habitación, envolviéndonos. «Esto es una pesadilla», murmuró Ana, aferrándose a la mesa. Justo en ese momento un estruendo resonó por la habitación, el sonido de un objeto cayendo. Nos quedamos helados, todos mirando hacia la esquina, donde una sombra parecía moverse. «Mira», gritó Carlos apuntando. Había algo más en el rincón. La oscuridad se encendía con figuras que tomaban forma, y en un instante pude reconocer los rostros de personas que habíamos perdido. «No». La negación me invadió. «Ayúdenme», volvieron a decir en un eco triste. En un solo instante, todos nuestros recuerdos compartidos, el dolor y la pérdida, se abalanzaron sobre nosotros como una ola. Pero en medio de su súplica, había un matiz de rabia y desesperación.
Esto no es lo que queríamos, grité, intentando bloquear esa conexión. Necesitábamos romper el contacto, pero mis manos estaban pegadas a la tabla, como si fueran parte de ella. Detente, me ordené a mí misma, empujando con todas mis fuerzas. La figura de Laura se estremecía, fluctuando entre lo visible y lo ausente. Liberanos. Una voz retumbó con más insistencia, antes de que caiga un silencio gélido que nos abrumara. Todo parecía girar. Cuando la ouija volvió a temblar, la puntera deslizó la palabra final. M-O-R-T-E. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Muerte? No. ¿Acaso éramos nosotros los fallecidos? ¿Nosotros los que no podíamos dejar ir? El estruendo volvió a resonar, pero ahora era diferente. Era más fuerte. Con un rugido, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de aire frío. Una sombra se estampó contra la entrada, y una figura, alta y oscura, se recortó contra la luz del exterior. El tiempo se detuvo. Miré a mis amigos, y antes de que pudiera respirar, la figura avanzó hacia nosotros. No sabía si estaba lista para lo que vendría. Este juego tenía sus verdaderas reglas, y apenas comenzábamos a entenderlas. Con el corazón en la garganta, me di cuenta de que el juego apenas empezaba. Capítulo 6. La sombra que acecha. La figura se adentró en la habitación. Era alta y delgada. Su silueta oscura parecía absorber la luz que había intentado entrar. La tranquilidad que había un segundo atrás se desvaneció como una burbuja al estallar. Carlos dio un paso atrás, sus ojos desorbitados. Ana se cubrió la boca con la mano, mientras yo sentía que la fría electricidad de un miedo primitivo recorría mi cuerpo. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas fue un susurro. La sombra se detuvo, y en lugar de contestar, se inclinó hacia nosotros. Era como si una fuerza invisible nos empujara a acercarnos, a cruzar la distancia que nos separaba de ese ente. «¡Run!», gritó Carlos, y en un instante todos seguimos su instinto. Saltamos de nuestros asientos y comenzamos a correr hacia la puerta, pero el frío se intensificó a nuestro alrededor, como si la misma oscuridad nos retuviera. La figura no se movió, mirándonos fijamente, pero sentía su presencia empujarme contra la pared. «No podemos salir», musité aterrorizada. Laura seguía inmóvil, atrapada en su estado liminal entre dos mundos. Había algo en su mirada, un vacío que me horrorizaba, y que revelaba que ella era ahora parte de este juego. «Laura, ven», gritó Ana, pero pareció que la chica no escuchaba. La sombra tomó forma de algo más grotesco, y fue entonces cuando vi sus ojos. Un abismo interminable que parecía devorar todo a su alrededor. «¿Qué quieres?», pregunté ya sin fuerzas, sintiendo que mis piernas temblaban. La sombra levantó una mano en un gesto que parecía invitar a algo. Recordé la ouija, la conexión que habíamos establecido. Una oleada de arrepentimiento me envolvió. El eco de esa última palabra, muerte, resonó en mi mente. Fue entonces cuando las manos comenzaron a moverse, como si algo más se hubiera unido a este juego. «¡Rompe el contacto!», grité, pero la conexión era como una cadena. Luchaba contra ella y al mismo tiempo estaba fascinada. La puntera de la ouija comenzó a moverse de nuevo, deletreando lentamente SALIR. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras interpretaba esas palabras. Algo nos decía que debíamos huir, pero el poder de la sombra era fuerte. Carlos intentó alcanzar la tabla, pero, en un instante de distracción, la figura se lanzó hacia nosotros. Un grito escapó de mi garganta. El aire a nuestro alrededor se volvió opresivo, como si la habitación se hubiera reducido. La sombra se expandía, atrapándonos en su red de oscuridad. «Ayúdanos», suplicó Ana. «Libéranos», grité por encima del estruendo creciente, pero la habitación no respondía. Nadie podía ayudarnos. Lo que habíamos invocado estaba reclamando su poder. Fue entonces cuando vi su rostro, si es que se podía llamar así. Una mezcla de angustia y locura, un eco de lo que más temíamos. «Polber», susurró, repitiendo las mismas palabras de antes pero llevándolas a otro nivel. Esta vez,
No solo se refería al pasado, sino a lo que querían que fuéramos. No, grité, cuando entendí que no solo nuestro presente estaba en juego, sino nuestro futuro. En ese instante, comprendí que la sombra no era solo un espectro, era un vínculo, un abrigo de recuerdos de quienes habíamos perdido, una trampa disfrazada de nostalgia. Con un esfuerzo sobrehumano, hice lo que no creía posible. Separé mis manos de la tabla. La ouija tembló violentamente, y la sombra pareció desvanecerse, pero no completamente. Quedaba una última advertencia que aún flotaba en el aire. Muerte. Mientras mis amigos luchaban por liberarse, buscaba una manera de cerrar este capítulo de nuestra vida. Mi mente golpeaba contra la desesperación. El eco de los recuerdos atraía a aquellos que no querían irse, y ahora el mayor miedo que temíamos estaba al borde de devorarnos. La luz comenzó a parpadear antes de extinguirse por completo. Estábamos a un paso de caer en la oscuridad. Pero tal vez aún había algo que podía rescatarnos. Sin saber cómo, apreté los dientes. Decidí buscar lo que nos ataba a ese ser. Un nuevo aliento de valor me abrazó. Lo desconocido me llamó. Y con cada pulso de incertidumbre, la sombra se acercaba cada vez más. Ahora había claridad, y sabía que estaba lista para enfrentar lo que sea que viniera a continuación. Capítulo 7. Enfrentando el abismo. Nada pudo prepararnos para el frío que invadió la habitación. Cuando la luz parpadeó una última vez, todo quedó sumido en la oscuridad. Un abismo negro que nos tragó por completo. Mi corazón retumbaba en mis oídos, y el aire se volvió irrespirable. Cualquier sentido de dirección se desvaneció. ¿Era posible que estuviéramos en una realidad diferente? Mis amigos seguían a mi lado, susurrando palabras de aliento y temor al mismo tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos. Su voz temblaba. No podía responder. Estaba paralizada por la incertidumbre, sintiendo cómo la sombra nos envolvía con su frío aliento. Recordaba lo que había dicho cuando apenas apareció. Volverse. ¿Volver a qué? ¿Al pasado? ¿A un momento que creíamos olvidado? Desesperada, intenté conectar los puntos. Tenía que volver a la ouija. Aquella cosa había surgido gracias a nuestra curiosidad, y ahora, la única esperanza era encontrar una manera de cerrarla. Pero cuando tomé el borde de la mesa, la superficie se sentía hirviendo. Allí estaba provocando una reacción inesperada. La tabla parecía vibrar ante la presión de mis manos. «¡No la toques!», gritó Ana. Pero la única opción que se me ocurría era enfrentar lo que habíamos desencadenado. En ese instante, la ouija se iluminó con un brillo tenue. La sombra, que previamente era solo una forma, parecía retorcerse, como si temiera lo que sucedía. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?», pronuncié con voz firme aunque el miedo latía en mi pecho. La apuntadora se movió lentamente, como si resistiera el impulso de ser utilizada, pero finalmente comenzó a deslizarse. Se detuvo en las letras A-I-U-D-A. Una oleada de confusión me golpeó. ¿Quería ayudarnos o necesitaba ayuda? Miré a mis amigos. Sus rostros reflejaban la misma pregunta. Podía sentir la presión de la sombra incrementándose, como si intentara comunicarse. Sin previo aviso, un estruendo resonó en la habitación. La puerta tronó contra las paredes, y en cuestión de segundos, el viento penetró arrastrando papeles y objetos. La habitación se transformó en un caos, y justo cuando creí que íbamos a ser arrastrados, vi algo brillar en el suelo. Era el collar de Laura. Me agaché y lo recogí, sintiendo la calidez que emanaba de él. Fue un impulso. «Laura, regresa», lo dije en voz alta mientras tocaba el collar. La sombra pareció retroceder, como si ese objeto tuviera algún poder sobre ella. «Ven, Laura», gritó Ana desesperada. Observamos cómo la expresión de Laura empezaba a cambiar. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a tener destellos de vida. Ella batió parpadeando y dio un paso hacia nosotros. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una voz temblorosa. Las sombras parecieron dudar en su avance. Era nuestra oportunidad.
Necesitamos salir de aquí, dije atropelladamente. La figura se retorció, dejando entrever su verdadera forma. Un mosaico de almas perdidas. Con un impulso tomé la mano de Laura arrastrándola hacia la ouija. Necesitamos encerrarla, grité. Todos se agrupaban a nuestro alrededor. Juntos, comenzamos a formular palabras, intentando romper la conexión a ese mundo desconocido. Pero justo cuando creímos tenerla, la sombra rugió con una fuerza inhumana. La habitación se sacudió. No nos dejarás ir, retumbó en eco. Pero estábamos decididos. La oscuridad se acercaba, y sintiendo que el final estaba cerca, tomé un respiro profundo y en voz alta pronuncié: «Concédenos la libertad». Las paredes temblaron y lo último que escuché fue la risa oscura de la sombra mientras todo se desvanecía a mi alrededor. ¿Seríamos capaces de escapar? ¿O estábamos a punto de volver a caer en el abismo? Capítulo 8. El eco de los desconocidos. Desperté en un lugar que me resultaba familiar, pero a la vez distorsionado. Estaba en el mismo salón de la casa de Ana, pero todo tenía un matiz extraño. La luz de la lámpara era tenue, como si intentara esconderse de algo. Miré a mi alrededor, desorientada, y por un instante pensé que todo había sido un mal sueño. Pero entonces vi a mis amigos en el sofá, rígidos, sus rostros pálidos como papel. «¿Chicos?», susurré sintiendo un nudo en el estómago. Ninguno respondió. Entonces, la voz de Carlos rompió el silencio. «¿Dónde estamos?». Su tono era lleno de miedo y confusión. Traté de recordar qué había sucedido, y el frío regreso de la sombra me invadió. Laura estaba respirando rápido. «No entiendo. Pensé que estábamos libres», murmuró. Sus ojos barrían la habitación con un aire de desesperación. «Tal vez solo fue un impulso», respondí, intentando elevar la moral, aunque yo misma no estaba segura. Entonces, el sonido de un susurro nos hizo girar lentamente en dirección a la mesa. La ouija estaba allí, intacta, pero la planchette vibraba con un temblor inquietante. «¿No dijimos que teníamos que cerrarla?», preguntó Ana con voz entrecortada. Mis pensamientos volaron. Habíamos intentado, pero ¿y si realmente no lo habíamos conseguido? La sombra, esa entidad aterradora, pudo haber encontrado la manera de seguir con nosotros. Sin poder evitarlo, me acerqué a la tabla. Un instinto supersticioso me decía que no lo hiciera, pero la curiosidad era más fuerte. Cuando alcancé la mano, la planchette se movió bruscamente hacia la palabra «no». Caí hacia atrás, sobresaltada. «No es solo un juego. Nos está advirtiendo», dije, tratando de hacer que todos se mantuvieran juntos. «No podemos perder la fe de que podemos salir. Necesitamos tomar el control y terminar esto de una vez». Carlos frunció el ceño. «¿Y qué haces proponiendo jugar nuevamente? Podría ser lo que la entidad quiere». En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna. Miré sus ojos, y había miedo, pero también determinación. «Si no regresamos ahora, la sombra vendrá por nosotros, nos atrapará en su red para siempre». «¿Y si no hay manera de detenerlo?», preguntó Ana con voz quebrada. «Lo único que podemos hacer es intentarlo», respondí, sintiendo que el abismo nos acechaba nuevamente. Juntos, somos más fuertes. Formamos un círculo alrededor de la ouija. Sin saber si era correcto o no, me senté y arrastré a Laura y Ana a mi lado. Carlos, después de un breve titubeo, se unió. Todos colocaron sus manos sobre la planchette, nerviosos y expectantes. «Si hay alguien aquí, queremos terminar esto», dije en voz alta, sintiendo que mis palabras flotaban en el aire denso de la habitación. La planchette comenzó a moverse, dejando un rastro sobre las letras como si la energía de la sombra todavía estuviera presente. «¿Qué somos?», se deslizó hacia la palabra «no». Luego hizo una pausa, como si la sombra estuviera considerando su respuesta. De repente un estruendo resonó en las paredes. Los objetos comenzaron a moverse violentamente, como si tuviéramos un espectador enojado. La luz tembló y por un segundo se apagó. «¡No! ¡No!», grité. Pero los murmullos comenzaron a llenar la habitación.
Voces que nos hablaban desde la oscuridad, acurrucadas en cada rincón perdido. Eran ecos de almas perdidas, suplicando, pero también enraizadas en un terror palpable. Y entonces lo vi. Una figura se proyectó en la esquina. Su forma distorsionada brillaba con un brillo ominoso. La sombra no había abandonado nuestras vidas. Había encontrado una forma de sobrevivir, y sabía que su tiempo se acababa. Debíamos actuar rápido. De inmediato le pregunté a la Ouija, ¿qué quieres de nosotros? La planchette se movió increíblemente despacio, acumulando una intensidad que daba miedo. Lo último que escuché fue un murmullo que decía, SALID, y de repente todo se oscureció de nuevo. Pero esta vez, sabía que era un llamado, un grito mezclado con nuestro destino. Nos habíamos adentrado demasiado en lo desconocido. ¿Seríamos capaces de hallar la salida o alguna vez tendríamos que enfrentar el precio que nos exigía la sombra? Capítulo 9. La última oportunidad. Desperté de nuevo, pero esta vez el aire era húmedo y frío, como si estuviéramos en una cueva oscura. A mi lado, pude ver a Carlos y a Ana. Laura estaba un poco más lejos, sentada contra la pared, con los ojos muy abiertos. El eco de la oscuridad me seguía, y el extraño murmullo aún llenaba mis oídos. No puede estar pasando otra vez, pensé. La sensación de desesperación se acumulaba en mi pecho. Me levanté lentamente, tratando de mantenerme centrada. Miré a Carlos y Ana. ¿Estamos en la misma casa?, pregunté, pero sabía que no. Esto no es posible, dijo Carlos. Su voz temblaba. No hay forma de que volvamos aquí. Pero lo estamos haciendo, contesté mientras me esforzaba por recordar los momentos que nos llevaron a este desastre. La Ouija, la sombra, la advertencia. La Ouija, exclamé al darme cuenta. ¿Está aquí con nosotros? Una brisa fría atravesó la habitación haciéndome temblar. Ana comenzó a levantarse, pero todavía parecía perdida. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida, dijo, con la determinación que me hacía sentir un poco mejor. ¿Y si no hay salida?, murmuró Laura, todavía paralizada por el miedo. ¿Y si la sombra nos ha atrapado para siempre? No podía dejar que eso nos consumiera. Tenía que hacer algo. No, tenemos que intentar comunicarnos otra vez. Lo último que escuchamos fue «Salid», dije. Tal vez eso nos puede guiar. Carlos asintió, aunque su expresión lo decía todo. Estaba asustado. Pero esta vez, lo haremos bien, sin errores, agregó, tratando de reforzar su propia confianza. Nos reunimos de nuevo alrededor de la tabla de Ouija, que parecía haber aparecido de la nada en el suelo. La planchette yacía quieta, pero el ambiente estaba cargado con una energía nerviosa. La atmósfera pesaba más que nunca. Hice una pausa y respiré hondo. Vamos a hacerlo. Colocamos nuestras manos sobre la planchette y me armé de valor. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. Al principio nada sucedió, pero tras un par de segundos comenzó a moverse lentamente. Sentí que me ardían las manos. La planchette se desplazó hacia sí. Miré a los demás, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al intuir que realmente había algo. Alguien ahí. ¿Qué quieres que hagamos?, pregunté sin saber qué esperar. La planchette, temblando y rápida, se movió de nuevo. SALID, deletreó nuevamente. La misma advertencia. Me quedé paralizada mientras todo a mi alrededor crujía y se retorcía. Eso no es suficiente, grité frustrada. ¿Cómo podemos salir? Dinos cómo. La respuesta llegó de inmediato, pero esta vez con más fuerza y rapidez. PARALELO. Paralelo. Repetí tratando de descifrar el mensaje. La habitación empezó a vibrar y las luces intermitentes crearon sombras que danzaban a nuestro alrededor. Quizás se refiere a un plano paralelo, dijo Ana. Un lugar donde la sombra no nos afecta. ¿Pero cómo llegamos allí?, preguntó Carlos, su voz rota por el desespero. Quizás hay un camino. Algo que debemos hacer aquí, respondí, sintiendo que la presión aumentaba. La sombra estaba más cerca,
y podíamos percibir su fría presencia. De repente, el murmullo aumentó, mezclándose con un grito del pasado. «¡El espejo!», exclamó Laura recordando. El espejo en la habitación de Ana. Siempre se decía que había algo allí. «Es nuestra última oportunidad. Vamos», dije, tomando la delantera, y corriendo hacia donde recordaba que estaba el espejo. El camino estaba oscuro, y noté cómo el frío comenzaba a aferrarse a mis piernas mientras avanzábamos. Cuando llegamos, el espejo vibraba como si tuviera vida propia. En su superficie, niebla espesa se arremolinaba. «Hagámoslo rápido», insté. «Si es un camino, tenemos que encontrarlo antes de que la sombra nos alcance». Colocamos nuestras manos en el marco del espejo, sintiendo que la energía burbujeaba, y comenzamos a empujar. ¿Seríamos capaces de salir de la oscuridad, o nos veríamos atrapados por siempre en su abrazo helado? El tiempo se acababa, y el eco de los desconocidos resonaba más cerca, pero justo cuando parecía que lo lograríamos, algo rompió la superficie del espejo. Una figura apareció. Sus ojos vacíos reflejaban todo el terror acumulado. «No estáis solos», dijo justo antes de que todo estallara en luz y sonido. ¿Sería eso el fin o el principio de nuestra verdadera pesadilla? Capítulo final. La última pregunta. Cuando la luz del espejo estalló, nos sentí arrojar en un torbellino de imágenes y sonidos. Era como si hubiéramos sido absorbidos por una tormenta, desatando un poder primordial que nos arrastraba a través del tiempo y el espacio. Todo lo que conocía se desvaneció y por un instante pensé que nos habíamos perdido para siempre. Al final, caímos en un lugar plano y oscuro. El aire era denso, pesado. Me incorporé, aún escuchando los ecos de la sombra que había intentado atraparnos. Carlos, Ana y Laura también estaban a mi lado, un poco aturdidos pero intactos. Miré a mi alrededor. Estábamos en una especie de vacío sin más que un oscuro horizonte. «¿Estamos libres?», preguntó Ana, su voz temblorosa resonando en la inmensidad. Era una pregunta a la que no quería responder, aunque en el fondo sentía que quizás, de alguna forma, habíamos logrado escapar. Pero algo me decía que este lugar era solo una transición, una pausa antes del verdadero desafío. «Necesitamos encontrar una salida», dije mientras miraba atenta las sombras que se movían a nuestro alrededor. Había algo familiar en ellas. Era como si estuvieran esperando a que destapáramos el verdadero misterio. Con pasos cautelosos, comenzamos a caminar, intentando descubrir qué había más allá de este nuevo reino. A medida que avanzábamos, el eco de nuestras pisadas resonaba, creando una extraña armonía con los murmuros lejanos. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, sintiendo que estábamos siendo observados. En ese instante, una forma se materializó ante nosotros, flotando en el aire como una pluma arrastrada por el viento. Era una figura cuya esencia era indescriptible, pero su mirada resonaba con la tristeza de nuestras almas perdidas. «¿Quién eres?», se aventuró a preguntar Carlos, aunque su voz temblaba. La figura dijo algo que no logramos comprender completamente. Sus palabras tenían el aire de un susurro perdido en un laberinto de ecos. «No estáis aquí por casualidad. Habéis invocado las puertas del pasado». La voz era profunda y resonante, creando un impactful eco que vibraba en nuestros pechos. «Tenéis una última pregunta. Pero ser conscientes, hay un precio a pagar». Sentí que la tensión se acumulaba en el aire. ¿Qué tipo de precio?», inquirí, pensando que quizás deberíamos haber dejado todo atrás, pero la curiosidad me empujaba a continuar. «¿Por qué debemos saber? ¿Qué deseamos de verdad?». La figura se desvaneció y apareció otra vez, ahora más cerca. «El conocimiento puede liberar o encadenar. Lo que buscáis puede no ser lo que necesitáis». Ese enigma caló hondo. Todo esto se sentía como un juego cruel. Pero la inquietud de no tener respuestas era más intensa. «Te pido que termines esto. ¿Cómo escapamos de aquí sin que queden consecuencias?», pregunté. Un silencio se apoderó del ambiente. Laura, a mi lado,
Parecía tener miedo de lo que podíamos descubrir. Pero no podía permitir que el miedo arruinara nuestra oportunidad. La figura giró hacia nosotros, contemplando nuestro sinfín de dudas. Desear el saber es un impulso humano, pero conocer fácilmente puede ser una trampa, repitió. Lo que buscáis es el poder que reside en el perdón, no anhelar respuestas. Con cada palabra, sentía que la realidad se desdoblaba, jugando con mi entendimiento. ¿Perdón? ¿A quién debemos perdonar?, preguntó Ana, y su voz resonó con una chispa de esperanza en medio del caos. Debéis perdonar a aquellos que dejaron un eco en vuestros corazones. El pasado siempre podrá atormentaros si no dejáis atrás la ira, el miedo y la pena. Miré a mis amigos, y empezó a clarear la mente. ¿Podemos perdonarnos a nosotros mismos?, pregunté, una tenue esperanza surgiendo en mí. ¿Podemos liberarnos al perdonar a quienes hemos perdido? La figura sonrió, aunque su rostro permanecía etéreo. Dar el perdón no es un acto fácil, pero es necesario para romper el ciclo. Una última decisión, una última pregunta. ¿Aceptaréis vivir en paz con lo que habéis compartido? Mis ojos se encontraron con los de Carlos, y la comprensión nos embargó. Podíamos seguir arrastrando el peso de viejas sombras o decidir, de repente, permitir que el pasado quedara donde pertenecía. El miedo empezaba a desvanecerse cuando tomamos la decisión. Sí, exclamamos al unísono. Aceptamos. Y así, una luz brillante emergió de la figura, envelopándonos en su calidez. Fue un destello de libertad que nos envolvió, llevándonos de regreso a la realidad. Aún quedaba una incógnita. Algunas preguntas nunca serían resueltas. Pero ya no me importaba. Nos habíamos liberado. Cuando el resplandor nos dejó en la sala de la casa de Laura, nos encontramos sentados en el círculo, la ouija aún frente a nosotros, intacta. Pero la presión se había disipado. Ya no éramos prisioneros. La experiencia resonaría en nuestra memoria, pero en el fondo sabía que ahora teníamos la llave, el perdón. Nunca volví a jugar con la ouija. Por mucho que la curiosidad me llamara, esa experiencia me había cambiado. A veces me preguntan si lo que vivimos fue real, y solo respondo, quizás el eco de la sombra siempre estará allí, pero en verdad, hemos encontrado nuestro camino hacia la luz.